Buenos días, soy Esteban Bolea, jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de Patología y Clínica Quirúrgicas. Bienvenidos al acompañamiento virtual, teórico virtual del día de hoy. El tema a tratar es cáncer de tiroides. A modo de introducción, un breve repaso anatomofisiológico que tiene importancia desde el punto de vista quirúrgico. La glándula tiroides es una glándula que está en el compartimento central del cuello, en la cara anterior de la laringe y los dos o tres primeros anillos traqueales. Consta de dos lóbulos y un istmo. Está en íntima relación con la tráquea, con las glándulas paratiroides, que son cuatro y están estrechamente relacionadas a la cápsula tiroidea, dos superiores y dos inferiores en cada lóbulo, con los nervios laringios superiores y los nervios laringios recurrentes que discurren por detrás y por debajo de la tiroides por el surco tráqueo-esofágico hasta ingresar en la laringe para inervar las cuerdas vocales. La función de la glándula tiroides es la producción y secreción de hormonas tiroideas T3 y T4. Su unidad funcional es el folículo tiroideo, es un folículo compuesto por células dispuestas en forma circular, eh, rodeando un coloide donde se almacena T3, T4 y tiroglobulina. Eh, y además tiene las células parafoliculares que son las encargadas de secretar calcitonina. La irrigación de la glándula tiroides está dada por dos pedículos superiores y dos pedículos inferiores, ramas de las carótidas externas y de los vasos subclavios respectivamente. Y el drenaje linfático se hace hacia el ganglio prelaringio o delfiano, hacia los ganglios del compartimento central, que son los recurrenciales, pre y paratraqueales y mediastinales superiores, y hacia los ganglios laterales del cuello o ganglios yugulares, eh, que son los grupos generalmente 2 a 5 de los niveles ganglionares del cuello. La patología tiroidea puede presentarse desde el punto de vista funcional, ya sea en más o en menos, es decir, hipo o hipertiroidismo, y o desde el punto de vista estructural o anatómico, generalmente manifestada por el bocio. El bocio es todo aumento de la glándula tiroides, que puede ser a expensa de nódulos o difuso, sin predominio nodular. El nódulo tiroideo es una neoformación que puede ser benigna o maligna y que tiene características diferentes al parénquima glandular que lo rodea. Estos pueden ser únicos o múltiples y además pueden ser funcionalmente activos o no, es decir, hipofuncionantes o hiperfuncionantes. Los nódulos de tiroides son la patología glandular más frecuente. Se sabe que hasta un 10% de la población puede tener nódulos palpables, pero si se realizan ecografías se pueden llegar a encontrar nódulos hasta en un 30-60% de la población. Es más frecuente en la mujer que en el varón, pero en el varón tienen 3 veces más posibilidades de ser malignos que en la mujer. Estos aumentan su incidencia con la edad, sobre todo alrededor de los 60 años. Se sabe que el 95% de los nódulos son benignos. De estos, un 10 o un 15% pueden ser neoplasias foliculares y solo un 5% son carcinomas de tiroides, de los cuales el 80% es carcinoma papilar. Los carcinomas de tiroides pueden tener su origen en el epitelio folicular o parafolicular. Dentro de los que se originan en el epitelio folicular se dividen en tres grandes grupos con grandes diferencias en terapéutica y pronóstico. Lo que son los carcinomas diferenciados de tiroides, que según sus características anatomopatológicas se dividen en papilar, folicular y de células de Hartle. A su vez, dentro de ellos hay distintas variantes. Eh, los pobremente diferenciados también tienen sus variantes anatomopatológicas y el indiferenciado es el carcinoma anaplásico de tiroides. Y los que se originan en el epitelio folicular dan origen al carcinoma medular de tiroides, que es aquel que crece a partir de las células parafoliculares o células C secretoras de calcitonina. Ahora bien, para llegar al diagnóstico de cáncer de tiroides hay que hacer un correcto estudio de los nódulos tiroideos. Lo primero que hay que tener en cuenta son antecedentes. Hay factores de riesgo como vivir en zonas endémicas de bocio, irradiaciones en la infancia,
o antecedentes familiares de cáncer de tiroides que hay que tener en cuenta para sospechar la enfermedad. Como ya dijimos, solo un 10% de las personas tienen nódulos palpables, en la mayoría de los casos son asintomáticos y generalmente se descubren en hallazgos incidentales de ecografías. En los estudios de laboratorio, para un nódulo tiroideo, siempre se debe dosar TSH y si esta está disminuida, eventualmente se puede hacer un centellograma tiroideo. El pedido rutinario de calcitonina es controvertido, no está recomendado generalmente. Sí se debe pedir cuando hay una sospecha alta de que el paciente pueda tener un carcinoma medular de tiroides. La ecografía tiroidea es el estudio de primera elección. Este estudio debe estudiar no solamente la presencia de nódulos, sino también evaluar sus características y en base a estos también siempre se debe hacer, cuando hay sospecha de que pueda ser una patología maligna, una ecografía cervical para evaluar la eventualidad de que el paciente pueda tener enfermedad ganglionar. La punción aspiración con aguja fina se indicará en base a los hallazgos ecográficos, como veremos más adelante. Como mencionábamos recién, las características que se deben evaluar con la ecografía, además de la presencia de nódulos, es si tienen microcalcificaciones, el tamaño, si tienen vascularización central dentro del nódulo, las características de los bordes, la ecogenicidad del nódulo, cuál es el porcentaje de componente sólido o quístico y la relación tridimensional del nódulo, ya que los nódulos que son más largos que anchos tienen mayor probabilidad de ser malignos. La presencia de cada una de estas características, y más si están en combinación, permite establecer un score ecográfico del riesgo de malignidad, agrupando a las lesiones en lesiones de alta sospecha, sospecha intermedia, baja o muy bajo riesgo de malignidad y nódulos de aspecto totalmente benigno. En base a este score se establecieron recomendaciones de a qué pacientes se debe realizar punción aspiración con aguja fina o no. En los de riesgo alto e intermedio se debe realizar eh, punción en pacientes que tengan nódulos de 1 o más centímetros. En los de bajo riesgo el punto de corte es 1,5 centímetros y en los de muy bajo riesgo se puede hacer si tienen nódulos mayores o igual a 2 centímetros o bien hacer observación con ecografías rutinarias. En los nódulos de características benignas no se recomienda realizar punción aspiración. Como ustedes saben, la PAF es un estudio citológico. En base a estos hallazgos citopatológicos se puede categorizar y hacer una recomendación con sospecha diagnóstica con distintos riesgos de malignidad cada uno. El Bethesda 1 es una muestra insatisfactoria, por lo que siempre hay que repetir la PAF. Y del 2 al 6 el riesgo de malignidad es creciente. Esto nos ayuda a eh, decidir una conducta terapéutica. Los Bethesda 2 son sugerentes de lesiones benignas, por lo que se sugiere hacer un seguimiento clínico. Los de riesgo intermedio son los 3 y 4, en los que ya tienen un riesgo de malignidad un poco más alto, pero no son conclusivos. Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es o repetir la punción aspiración o hacer estudios de biología molecular para detectar mutaciones genéticas, o bien, si todavía quedan dudas, se puede hacer una lobectomía, es decir, sacar el lóbulo tiroideo en donde se encuentra el nódulo y hacer un estudio anatomopatológico. Los Bethesda 5 y 6 son sugerentes de malignidad, por lo que tienen un alto riesgo de ser malignos, por lo que sugieren un tratamiento quirúrgico con una tiroidectomía total, es decir, la exéresis completa de la glándula tiroides. Otros estudios que se pueden pedir en el estudio del nódulo tiroideo son, como dijimos, el centellograma óseo en casos en que tengamos una TSH disminuida y sospechemos de que pueda ser un nódulo hiperfuncionante. Los nódulos hiperfuncionantes no se deben pulsar, raramente son malignos. Eh, los estudios de biología molecular para detectar mutaciones genéticas como el BRAF, el RAS o el RET, que están relacionadas a distintos carcinomas de tiroides.
La tomografía y la resonancia magnética son estudios más estructurales y se piden generalmente en tumores de gran tamaño avanzados, como se ve en la fotografía, para estudiar la relación con las estructuras, como en este caso que se ve que desplaza la tráquea, puede estar comprometido el nervio laringio, puede comprometer la vena yugular y se pide para hacer una planificación preoperatoria. La fibrolaringoscopía se pide para estudiar el estado de las cuerdas vocales en el caso que sospechemos invasión del nervio laringio o en caso que el paciente tenga una cirugía previa y sospechemos que puede haber una lesión del nervio laringio con una parálisis de la cuerda vocal. La fibrobroncoscopía y la endoscopía digestiva alta se piden para descartar invasión traqueal y esofágica respectivamente. El carcinoma diferenciado de tiroides es todo el grupo de carcinomas derivados del epitelio folicular de la tiroides. La razón por la que se habla de este gran grupo es porque comparten características de tratamiento, estadificación y pronóstico, pero cada uno de estos carcinomas tiene características propias. El carcinoma papilar, como dijimos, es el más frecuente, representa alrededor del 80% de todos los tumores de tiroides. Está más relacionado con antecedentes de radiaciones, sobre todo en la infancia, por eso es más frecuente en la tercera, cuarta década de la vida, porque hay un periodo de latencia de 20 a 30 años desde el antecedente de la radiación, aunque también se pueden dar en forma esporádica. Si bien tienen muy buen pronóstico generalmente, existen algunas variantes agresivas como los carcinomas papilares de células altas, columnares o el esclerosante difuso. Tienen un alto predominio a la diseminación linfática, muchas veces con presencia de enfermedad ganglionar cervical, y las metástasis son más raras, generalmente en pulmón o hueso, pero son bastante bien toleradas y la sobrevida, incluso con metástasis, suele ser alta. El carcinoma folicular representa alrededor de un 10 a 15% de los tumores de tiroides, de los carcinomas diferenciados de tiroides. Se asocia con más frecuencia, se ve más frecuentemente en zonas con bajo aporte de yodo en la dieta. Es más frecuente en edades un poco más avanzadas, alrededor de la quinta década. Sus características celulares son muy similares a la de la neoplasia folicular benigna o el adenoma folicular, por lo que la única manera de hacer diagnóstico es con el estudio de la glándula completa, eh, donde se ve invasión capsular o vascular. Tienen una tendencia más a la diseminación hematógena, con metástasis hacia pulmón, huesos y cerebro. Su pronóstico también es bueno, aunque al igual que en el carcinoma papilar suele haber variantes muy agresivas. El tratamiento del cáncer de tiroides es un tratamiento multidisciplinario basado en tres pilares que son fundamentales, importantes los tres, los cuales son, bueno, el tratamiento quirúrgico, en lo que respecta al tratamiento de la tiroides y el cuello de ser necesario, como veremos más adelante. La radioablación con yodo, la cual se indica generalmente después de la cirugía, y el concepto de esto es administrar yodo radiactivo aprovechando que son células diferenciadas que tienen capacidad de captar este yodo para que produzca la ablación de estas células residuales luego de la cirugía. Y luego el tratamiento de reemplazo hormonal, el tratamiento supresivo con T4-levotiroxina, que la finalidad es primero el reemplazo hormonal y luego mantener niveles bajos de TSH para que esta no estimule cualquier célula residual tiroidea que pueda haber quedado. El tratamiento quirúrgico del cáncer diferenciado de tiroides es la resección completa de la glándula, es tiroidectomía total. Eh, la forma convencional y más frecuentemente utilizada es la cirugía a cielo abierto por una incisión transversal en el cuello, aunque existen variantes como son la video asistida, transoral o transaxilar. La indicación de la tiroidectomía total es más o menos como dijimos, las PAF con Bethesda 5 o 6 o PAF con Bethesda 3 o 4, pero con mutaciones genéticas
confirmadas. El tratamiento quirúrgico se completa con el vaciamiento ganglionar, tanto del compartimento central o lateral, siempre que haya metástasis evidenciables, es decir, o la presencia de adenopatías confirmadas en los estudios preoperatorios o bien por una biopsia intraoperatoria positiva de un ganglio cervical durante una tiroidectomía. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, si bien hay complicaciones comunes a cualquier cirugía, mencionaremos las complicaciones específicas de la cirugía tiroidea. Una de ellas es la hemorragia postoperatoria, que cuando es importante puede producir eh, una acumulación importante de sangre en el lecho quirúrgico de resección de la tiroides, compresión venosa con edema laríngeo y síntomas de dificultad respiratoria alta con estridor. A esto se lo denomina hematoma sofocante. En ciertos casos, los síntomas son tan importantes y la urgencia es tal que es necesario realizar la apertura de la herida y el drenaje del hematoma en la cama del paciente. Otra de las complicaciones, por la relación estrecha con la glándula tiroides, son las lesiones nerviosas. La lesión del nervio laríngeo inferior o el nervio recurrente produce parálisis de la cuerda vocal. En el caso de lesión bilateral, generalmente en tumores avanzados, eh, se puede producir una parálisis en aducción de ambas cuerdas, lo que produce una oclusión de la vía respiratoria alta y es una urgencia que requiere una traqueostomía de urgencia. En caso de lesión unilateral, pero con cirugías previas, puede haber estado lesionado previamente el otro lado y ocurrir la misma situación. En caso de lesión unilateral, el síntoma más común es la difonía. A veces es transitoria por la manipulación del nervio y en otras veces es permanente por lesión. La lesión del nervio laríngeo superior generalmente se realiza durante la ligadura del pedículo superior de los vasos tiroideos superiores, produce un síntoma denominado fonastenia, que es la imposibilidad del paciente de mantener el tono de voz con el paso del tiempo. Otra complicación frecuente es el hipoparatiroidismo, que puede ser por trauma, por manipulación o bien por isquemia. En el primer caso, siempre generalmente es transitorio y se recupera con el paso de los días, y en el segundo caso suele ser permanente. El síntoma son los síntomas asociados a la hipocalcemia. La estadificación se realiza con el sistema TNM, pero como particularidad el carcinoma diferenciado de tiroides tiene, como se ve a la derecha, que es el único cáncer en el cual la estadificación oncológica depende de la edad del paciente. Como se ve, en mayores de 45 años, en una misma TNM tienen mucho peor pronóstico. El objetivo del seguimiento es detectar en forma temprana la persistencia o la recurrencia de la enfermedad. Se debe hacer dosaje de tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina, que en el caso de ser positivos demuestran la presencia bioquímica de la enfermedad, que pueden significar la presencia de células residuales tiroideas. También consta de la demostración estructural de enfermedad, la cual se realiza con estudios ecográficos del cuello, tomografías y resonancia magnética, sobre todo para evaluación de pulmones o enfermedad metastásica en otro lugar. En el caso de encontrar presencia bioquímica sin encontrar enfermedad estructural, puede ser necesario realizar un rastreo corporal total, en el cual se administra yodo 131 y se hace una centellografía corporal total para detectar la captación de este yodo radioactivo en alguna parte del cuerpo. En caso de tumores poco diferenciados, agresivos, que no capten el yodo, puede ser necesario la realización de un PET. Como dijimos, el cáncer medular de tiroides está desarrollado en las células C o parafoliculares, tiene una baja incidencia de un 3 o 9%, pero el pronóstico es menos favorable que en el carcinoma diferenciado de tiroides. Estas células tienen la capacidad de secretar calcitonina y antígeno carcinoembrionario, por lo que estas son importantes para su seguimiento. Pueden ser esporádicos, como en la mayoría de los casos, o bien hereditarios, como ser el carcinoma medular de tiroides familiar, en el cual solo hay afectación tiroidea, o bien pertenecer al grupo de las neoplasias endocrinas múltiples. En la 2A se asocia
afeocromocitoma o hiperplasia de paratiroides o adenomas de paratiroides, y en la 2B se asocia a feocromocitoma, ganglioneuromatosis y hábito marfanoide. Los casos hereditarios se producen por una mutación del proto-oncogen RET, el cual debe ser dosado en todo paciente al que se diagnostique carcinoma medular de tiroides. En caso de ser positivo, se debe realizar screening familiar para realizar tiroidectomía profiláctica para evitar la presencia de la enfermedad, ya que el 90% de los familiares desarrollará un cáncer medular de tiroides. El mínimo tratamiento a realizar en estos pacientes es la tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar del compartimento central. La desventaja del carcinoma medular de tiroides es que no son células capaces de captar yodo, por lo que no se realiza tratamiento con radioablación o tratamiento supresivo. El único tratamiento efectivo es la cirugía. El seguimiento se realiza con el dosaje de calcitonina y antígeno carcino embrionario y con las imágenes para demostrar la presencia de tumores residuales o metástasis. El carcinoma indiferenciado de tiroides o carcinoma anaplásico de tiroides deriva de las células del epitelio folicular, pero son células totalmente indiferenciadas. Es uno de los más agresivos y letales del organismo, con un pésimo pronóstico, y al momento del diagnóstico su sobrevida es de 4 a 12 meses. Tiene una edad de aparición más tardía respecto a los otros, alrededor de los 60 a 70 años, y generalmente cuando se presenta como un tumor de crecimiento muy rápido, es una masa fija con síntomas compresivos, sobre todo de la vía aérea. Son tumores que además se diseminan muy rápidamente y al momento del diagnóstico alrededor del 50% ya tienen metástasis ganglionares o sistémicas. El tratamiento generalmente está destinado a paliar los síntomas, sobre todo al control de la vía aérea. Como conclusiones, los tumores de tiroides pueden derivar de células foliculares o parafoliculares y se manifiestan generalmente como nódulos. El nódulo tiroideo, si bien es la patología más frecuente y en casi todos los casos es benigno, es muy importante conocer a fondo la forma de estudiarlos, porque esto determinará el correcto tratamiento. El cáncer diferenciado de tiroides tiene características únicas respecto a sus opciones terapéuticas y a su pronóstico. El cáncer medular de tiroides es menos frecuente, pero con un pronóstico menos favorable que el cáncer diferenciado de tiroides. Como ventaja es que se puede hacer screening genético en pacientes con riesgo de cáncer hereditario. El carcinoma anaplásico de tiroides es un tumor de pésimo pronóstico y en el cual el tratamiento suele ser paliativo. Muchas gracias por su atención. Ante cualquier consulta, mi mail es estebanbolea@fm.unt.edu.ar.